Ya, bien. Entonces empezamos. El tema de hoy es el fenómeno de inmunomodulación relacionada a transfusión. Este tema tiene una importancia en el sentido que cualquier componente que es transfundido a un paciente, a un receptor, va a influir en la respuesta inmunológica, ¿no? Basta con una unidad que sea transfundida para que este efecto de alteración de la respuesta inmune surte efecto. Eh, para entenderlo mucho mejor, vamos a presentar este cuadro, como ustedes pueden ver acá, ¿no? El patógeno, en este caso un virus, es fagocitado por una célula presentadora de antígeno, ¿no? La cual, por este mismo fenómeno, comienza a producir sustancias, en este caso citoquinas, ¿no? Que van a influir sobre otro linfocito T, ¿no? El cual a su vez va a determinar la formación de otras interleuquinas o citoquinas, ¿no? Eh, lo que se puede llamar la producción de efectos eh, de tipo inmunológico, ¿no? El efecto celular también está dado cuando una pequeña porción de la pared del patógeno, ¿no? O la de la capside del virus es presentada a través del sistema HLA, ¿no? Al linfocito T, el cual también va a tener el mismo efecto, va a secretar algunas sustancias, ¿no? Que influyen también en otros linfocitos, el cual a su vez eh, va a producir un efecto ya sea a nivel celular de determinados linfocitos que se van a transformar en los diferentes elementos de la respuesta inmune, ¿no? Como son los linfocitos T auxiliares, citotóxicos, va a influir también sobre los linfocitos T natural killer, sobre los linfocitos B que van a ser encargados de producir la respuesta humoral, ¿no? De tal manera que este mismo efecto sucede cuando estamos transfundiendo cualquier componente sanguíneo. De igual forma, los componentes extraños que va a influir en el receptor van a ser de dos tipos. Pueden ser células, linfocitos T, ¿no? Pueden ser una respuesta humoral, ¿no? Algunas sustancias tipo anticuerpos o también citoquinas, ¿no? Los cuales van a influir en el mecanismo inmunológico. Bueno, acá también le voy a explicar el mecanismo general cuando cualquier individuo es expuesto a un antígeno. Hay una primera fase de reconocimiento, ¿no? Eh, siempre relacionada con la célula presentadora de antígeno, ¿no? En la cual va a entrar en contacto con un linfocito T inocente, ¿no? El cual, al establecerse ese contacto, ¿no? Eh, va a producir un fenómeno de expansión clonal, o sea, se va a multiplicar este linfocito T, y al mismo tiempo comienza el proceso de diferenciación también de estas clonas, ¿no? El linfocito T memoria, el linfocito T eh, citotóxico, linfocito T auxiliar, ¿no? De tal manera que entra el mecanismo llamado de la fase de activación, ¿no? En la cual el linfocito B se va a transformar en un plasmocito, ¿no? Eh, en la fase efectora ya se han formado tanto los elementos celulares diferenciados y al mismo tiempo hay una respuesta humoral en la cual comienzan a liberarse los anticuerpos, ¿no? Que conducen a eliminación de antígenos. Bueno, luego viene una fase de disminución de esta producción celular. Algunos entran en apoptosis,
y también acá es importante recordar cómo es que el mecanismo de respuesta inmunológica genera un fenómeno llamado de tolerancia hacia las proteínas propias del individuo, ¿no? Este mecanismo precisamente es el que se ha estudiado al momento de evaluar la respuesta inmunomoduladora de los componentes sanguíneos. Bueno, finalmente solamente van a quedar las células T memoria, ¿no? Este es el esquema general de una respuesta inmunológica frente a una proteína extraña. Bien, entonces la definición de inmunomodulación es una alteración inducida en el mecanismo inmunológico, ¿no? Puede ser producida por muchas sustancias, le dije, básicamente son dos elementos celulares y elementos humorales, ¿no? Los elementos celulares obviamente son los elementos formes que están ingresando al organismo y la respuesta humoral la que se encuentra dentro del plasma de la unidad o componente transfundido, ¿no? Eh, en líneas generales, saliéndonos un poco del tema de la transfusión, podemos decir que la respuesta inmunomoduladora depende de varios componentes, ¿no? Pueden ser sustancias químicas sintéticas, ¿no? Cualquier fármaco también puede inducir este efecto. Sustancias naturales o el efecto radiación, ¿no? Que tienen efectos directos sobre los linfocitos T. Antígenos o anticuerpos específicos, ¿no? Que van a tener efecto en bloquear alguna respuesta de tipo inmunológica adaptativa. Por último, tenemos también la acción de citoquinas, complementos, las cininas, ¿no? Aquí vamos a incluir también los mediadores inflamatorios y algunos neuropéptidos. Entonces, esto que es en líneas generales no escapa a la respuesta inmunomoduladora relacionada con la transfusión sanguínea. Aun cuando este fenómeno no está muy bien definido, no está bien estudiado, todavía está en una fase de experimentación en animales, ¿no? Lo cual no significa que se va a replicar en el ser humano, pero ya nos orientan en qué sentido se va a producir esta respuesta inmunomoduladora. Como vamos a ver más adelante, tiene efectos beneficiosos, pero también hay efectos adversos, ¿no? Bien, entonces aquí la respuesta inmune puede estar afectada en diferentes fases de la respuesta inmunológica. En la fase aferente, ¿no? Influye en el reconocimiento y procesamiento del antígeno, en este caso antígeno extraño, ¿no? Que hay que diferenciarlo, o sea, de lo que, cómo responde nuestro organismo frente a un antígeno propio, ¿no? La interacción de las células linfoides, de igual manera, ¿no? También hemos dicho cómo el linfocito T inocente, una vez que entra en contacto con la célula presentando antígeno, comienza a emitir algunas citoquinas o interleuquinas que van a influir no solamente sobre la misma célula que entra en contacto con la célula presentando antígeno, también va a influir sobre otros linfocitos T inocentes que dependiendo de qué tipo de citoquina está entrando en contacto con estos linfocitos T inocentes, van a diferenciarse en linfocitos T auxiliares, linfocitos T citotóxicos, linfocitos T memoria, o puede influir sobre los linfocitos B que al final se van a transformar en plasmocitos, productores de inmunoglobulinas, ¿no? La función de aquí de los linfocitos T helper y los linfocitos T supresores también están vinculados a este fenómeno, ¿no? Disminuyen unos, se incrementan otros. El fenómeno de proliferación y diferenciación celular, que en muchos casos, cuando se trata de respuesta inmunomoduladora en la sangre, es bloqueada, ¿no? Síntesis de inmunoglobulinas y citoquinas y anticuerpos específicos de igual manera, esto en la fase aferente. En la fase efectora o eferente, también hay una respuesta inmunomoduladora de los componentes sanguíneos, ¿no? La reacción que es mediada por los linfocitos T, por ejemplo, puede estar influida, la reacción antígeno-anticuerpo, sobre todo el fenómeno de avidez, ¿no? Hay también una alteración ahí que debemos tomar en cuenta bajo determinadas circunstancias. Y básicamente se ha estudiado que puede estar relacionado con la presencia de leucocitos, ¿no? Los cuales predominantemente son HLA, ¿no? Los antígenos que pueden presentar estos leucocitos, ¿no? Y por último, el efecto en el sistema efector,
¿no? Macrófagas, células cebada, mastocitos, y también la actividad del complemento que se encuentra en el suero. Bien, entonces, ¿cómo podemos clasificar acá el efecto inmunomodulador de la sangre? Son básicamente dos tipos. O bien estimula, ¿no? Y la estimulación específica y puede ser no específica, o bien suprime algunas funciones de la respuesta inmunológica. De igual manera puede ser específica o no específica. ¿A qué nos referimos? Insisto, esto todavía no está bien estudiado, todo está todavía en el nivel de hipótesis, dado que se ha comprobado en algunos casos, ¿no? Y la estimulación específica se refiere a la inmunización activa, ¿no? Presencia de antígenos, coadyuvantes, vectores, ¿no? Que son los que van a influir en una respuesta rápida del mecanismo en el paciente receptor, ¿no? La inmunización pasiva, bueno, cuando ya están ingresando las células, ¿no? Los mismos anticuerpos que se encuentran en el suero, ¿no? Y alguna transferencia de algunos factores, ¿no? Como de la coagulación, por ejemplo, que están en las mismas unidades, en los mismos componentes sanguíneos, ¿no? Que van a generar también una respuesta inmune. Bien. Eh, Continuando con la respuesta inmune específica. La inmunización activa, ¿no? Se ha obtenido también en estudios resultados mucho más precisos con proteínas específicas, ¿no? En este caso se usan con mayor frecuencia organismos muertos o atenuados, ¿no? Tal manera que es un mecanismo de estudio controlado, ¿no? Que permite que observar cómo ante determinadas proteínas, cómo responde el organismo. Entonces, y lo mismo sucede cuando se transfunde sangre, cómo responde estos antígenos que se encuentran en sangre frente a la respuesta inmunológica natural del organismo, ¿no? La forma de recibida de administración también puede determinar el tipo de respuesta inmune. No es lo mismo cuando uno transfunde vía endovenosa, ¿no? Que cuando uno lo transfunde vía subcutánea o intramuscular, ¿no? Desde el punto de vista dosis baja, ¿qué va a producir? Genera una respuesta de hipersensibilidad retardada, ¿no? En cambio, las dosis altas van a inducir una formación inmediata de los anticuerpos. En cuanto a los ayudantes, son agentes que van a mejorar la reactividad celular. En este caso, ¿qué puede ser? Si analizamos el problema de formación de vacunas, tenemos emulsiones donde hay agua, aceite, ¿no? Sales minerales como alumbre, fosfatos de calcio, ¿no? Algunos extractos microbianos como endotoxinas, ¿no? Las más activas siempre son los lipopolisacáridos, ¿no? Que se encuentran dentro de las células gram negativas. Extracto de pared celular, ya en este caso estamos hablando de micobacterias, hongos, ¿no? Que también se utilizan como coayudantes. En cuanto a la estimulación no específica, bueno, tenemos activados de macrófagos. ¿Cuáles? El empleo de la BCG, ¿no? La más característica, ¿no? Leucocitos monocitógenos, también. Activadores de célula B, que la van a transformar en plasmocitos. Tenemos los lipopolisacáridos bacterianos, ¿no? Ellos van a inducir el incremento de globulinas policlonales. Aquí es importante mencionar lo siguiente. Cuando el antígeno es reconocido como extraño, el linfocito B continúa con su proceso hasta terminar con la producción de los anticuerpos dirigidos específicamente contra esas proteínas. Pero cuando estas proteínas son propias y extrañas, hay un mecanismo que también está en estudio, en la cual la célula B entra en apoptosis, ¿no? En otras palabras, si la pared bacteriana que se utiliza como mecanismo de estimulación no específica contiene un fragmento de proteína similar a las proteínas del receptor, los plasmocitos que van a formar anticuerpos, si producen anticuerpos dirigidos contra proteínas semejantes a las del receptor,
estas células entran en apoptosis, son destruidas, ¿no? Otro mecanismo es el activador de células T. En este caso, el órgano blanco es el timo, ¿no? Que son los que van a producir la proliferación de una determinada estirpe de linfocitos T. También tenemos los interferones, ¿no? Dependiendo a qué nivel de respuesta se refiere, ¿no? Que son glucoproteínas producidas por linfocitos y otro tipo de células también. Tenemos el interferón alfa, producido por linfocitos, ¿no? 6 horas después de una infección por virus. El interferón beta necesita la presencia de fibroblastos para que se estimule su producción, ¿no? Tenemos el interferón gamma, en este caso ya los linfocitos que han sido activados, sea por antígeno o por agentes mitógenos que estimulan la mitosis de linfocitos. En este caso, el interferón gamma va a oficiar como un mecanismo también de estimulación de tipo no específico. En relación a la estimulación no específica, tenemos aquellos que son activadores de los linfocitos natural killer, como la interleuquina 1, interleuquina 2, ¿no? Ya hemos visto cómo el linfocito T inocente que se acerca a una célula presente en el antígeno puede producir también estas interleuquinas 1 y 2, los cuales accionan sobre el natural killer, ¿no? Hormonas tímicas, o sea, aquellas que se encuentran en el timo, ¿no? Estas hormonas van a tener una acción específica a la maduración de los linfocitos T, ¿no? Cualquiera que sean estos linfocitos, helper o supresores, ¿no? Estimuladores nutricionales, bueno, los betacarotenos, retinoides, que van a activar la maduración y activación de los linfocitos T, ¿no? Los que van a estimular la producción de anticuerpos a cuenta de linfocitos B, ¿no? A aquellos que estimulan la citotoxicidad de un determinado tipo de linfocitos T también, ¿no? O a las células presentes de antígenos, que favorecen la fagocitosis y la presentación de estos epítopes, ¿no? En las proteínas estas de superficie, como son las HLA, ¿no? Y por último, la actividad macrofágica, que incluye la fagocitosis, ¿no? La producción de estas sustancias peroxidantes dentro del fagosoma que se forma para la destrucción del patógeno que ha sido englobado, ¿no? Bien, en cuanto a los mecanismos supresores, ya hablamos de aquellos factores que estimulan, ¿no? El efecto inmunológico. Ahora vamos a hacer una revisión acá de los mecanismos supresores. Ya habíamos dicho que son de dos tipos, específicos e inespecíficos. En cuanto a la supresión específica, el mecanismo más importante que hay que hablar acá es el de la tolerancia. ¿Qué significa tolerancia? Es un mecanismo en el cual una proteína no va a producir una respuesta inmune, ¿ya? Precisamente se esperaría de que una proteína extraña presente en algún componente sanguíneo produzca una respuesta inmune, ¿no? Pero se ha visto que en algunas circunstancias, al contrario, produce un efecto de tolerancia, como que eh, no capta eh, digamos, esta propiedad como proteína extraña, ¿no? Entonces acá tenemos células supresoras, ¿no? Células que se encargan de estimular sustancias que van a eliminar la producción de más clonas, ¿no? Supresión de células antibiotipo, ¿no? Entre los más importantes. El otro mecanismo de supresión específica es la hiposensibilización o desensibilización, ¿no? En la cual algunos antígenos son introducidos en el organismo en pequeñas cantidades, ¿no? Buscando que el receptor no produzca en esas pequeñas cantidades una respuesta inmunológica, ¿no? Y se va progresivamente incrementando, ¿no? Hasta llegar a este mecanismo de hiposensibilización o desensibilización. Transferencia pasiva.
de estas sustancias, anticuerpos antibiotipo, ¿no? O los llamados anticuerpos neutralizantes. El mecanismo de la neutralización básicamente consiste en lo siguiente, que alguna proteína de algún patógeno, ¿no? Eh, ha estimulado la formación de anticuerpos, que al formar este complejo antígeno-anticuerpo va a bloquear el efecto eh, patogénico, ¿no? del agente, viral, bacteriano, micótico, ¿no? Ustedes saben de que cualquier sustancia que tenga que ingresar al organismo siempre necesita de un receptor, ¿no? A su vez, el patógeno debe tener esa proteína que se asemeja a una especie de llave que abre la puerta al entrar en contacto con este receptor que está en la célula del paciente, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando se produce un anticuerpo dirigido contra esta llave que es propia del patógeno? Se bloquea. A eso le llaman anticuerpos neutralizantes. Y en cuanto a la supresión no específica, ¿no? Hay mecanismos de depresión, es decir, disminución, ya, no anulación total, sino disminución, por mecanismo de plasmaféresis, depresión linfocítica empleando pues, sustancias tipo radiaciones, por ejemplo, ¿no? Se sabe que la radiación, por ejemplo, de entre 900 a 1200 Hz va a destruir linfocitos T y linfocitos B. En el periodo de unas drogas, ¿no? Como los esteroides, ¿no? La eh, dexametasona, por ejemplo, y sus derivados, agentes alquilantes, la ciclofosfamida, ¿no? Son algunas sustancias que tienen ese efecto de suprimir la respuesta inmune, ¿no? Sueros antileucocitos también se ha visto, ya hemos visto que los leucocitos están relacionados con una respuesta inmunológica como resultado de la estimulación de esta proteína HLA, ¿no? Los factores inmunosupresores también están relacionados con la producción de inmunoglobulinas que tienen ese efecto inmunorregulador. Bueno, ¿qué órganos intervienen acá en la respuesta inmunomodulatoria? Bueno, en primer lugar, el timo, ¿no? Es el sitio de tolerancia central, ¿no? Mediada por el mecanismo de lesión clonal. Eh, los órganos linfoides, todo el sistema, ¿no? Están en los ganglios linfáticos, tejido linfoide de intestinos, pulmones, etcétera, etcétera. Ahí lo que va a suceder en los ganglios linfáticos eh, va a producir una interacción de las citoquinas con los linfocitos T que se encuentran en la paracorteza, ¿no? Si encuentran a un linfocito B que va a producir inmunoglobulinas contra proteínas propias del receptor, van a entrar en fenómeno de apoptosis, de autodestrucción, o lo que le llaman destrucción programada de esas células. Otro órgano que también se sospecha que entra en esta respuesta inmunomodulatoria es el vaso, ¿no? En donde hay un mecanismo llamado de tolerancia periférica, ¿no? Ya no es como el timo que es de tolerancia central, ¿no? Está aquí mediado por linfocitos T supresores. Bien, habíamos dicho pues que los mecanismos, la etiopatogenia de la respuesta inmunomodulatoria relacionadas con la transfusión no están muy conocidos. Sin embargo, hay ya estudios encaminados, ¿no? Y es cuestión nomás de seguir analizando casos, ¿no? El mecanismo probable, el primero el cual hay que tomar en cuenta, es la de lesión clonal de líneas celulares específicas, es decir, remoción de linfocitos del receptor, que podría conducir a rechazo de algún aloinjerto, ¿no? Esto puede suceder dentro del timo, estamos hablando entonces de lesión clonal central, o fuera del timo, de lesión clonal periférica. En este caso son interleuquinas producidas, ¿no? Por el receptor que entran junto con el componente sanguíneo, ¿no? Y ahí es donde comienza este fenómeno de lesión de algunas líneas celulares específicas
que conducen a ese mecanismo que les digo, que no hay una respuesta inmune frente a este componente sanguíneo transfundido, ¿no? Que aparentemente puede tener un efecto beneficioso, pero también tiene efectos adversos, como vamos a ver más adelante. Bien, la anergia clonal. O sea, ¿esto qué significa? Que hay una insensibilidad inmunológica. No hay respuesta. Están adormecidos los elementos efectores de la respuesta inmune, ¿no? En este caso, los linfocitos C antirreactivos sufren apoptosis en el timo, ¿ya? No todos, pero hay ese mecanismo de apoptosis, ¿no? En otras palabras, la proteína puede ser extraña, pero el organismo no lo ha detectado como tal, ¿no? Y como no lo ha detectado como tal, cuando los linfocitos T comienzan a producir citoquinas dirigidas a estimular linfocitos T, que a su vez van a estimular la producción de inmunoglobulinas en los plasmocitos parecidos al de eh, los linfocitos B que producen anticuerpos contra proteínas propias. Bueno, la respuesta en este caso de los linfocitos T va a ser también de un fenómeno llamado de apoptosis, pero esto sucede dentro del timo, ¿no? Las que logran superar este mecanismo de anergia clonal dentro del timo salen a circulación, pero tienen una característica, van a permanecer inactivas, ¿no? O sea, no producen respuesta inmunológica frente a esta proteína extraña. Bueno, también hay otro mecanismo de inducción de la supresión celular inmune, ¿no? Este es un mecanismo adicional de seguridad en caso de que falle la respuesta inmunológica contra proteínas propias, ¿no? Bueno, entonces acá hay que pensar en algunos factores, pueden ser celulares o hormonales, que van a llevar a la supresión de determinados linfocitos. El linfocito CD8, que lo conocemos como linfocito T supresor, ¿no? Va a inducir la inactivación de linfocitos T helper y de linfocitos B. Recordar ese mecanismo. Los CD8 producen linfoquinas que al dirigirse y entrar en contacto con linfocitos T helper y linfocitos B, lo conduces a una inactivación. Es un mecanismo modulador también propio del organismo, ¿no? Bueno, también se mencionan otros mecanismos, como supresión de la actividad de linfocitos T NK, natural killer, las llamadas células asesinas. Supresión de actividad, ojo, tomar en cuenta eso. Producción de otros anticuerpos, ¿no? Anticuerpos antibiotípicos. Inducción de apoptosis celular, sobre todo de células inmunocompetentes. Acumulación de moléculas solubles. Ya estamos hablando de plasma, ¿no es cierto? Que van a inhibir la respuesta inmunológica. Hay un fenómeno llamado microquimerismo mixto. Se altera la relación CD4-CD8. Acordarse, los CD4 van a producir esta variante de linfocitos T helper, los CD8 linfocitos T citotóxicos, ¿no? Esto va a resultar en una eh, aparición de un cuadro de inmunosupresión. Bien, habíamos dicho que tiene efectos benéficos, también efectos adversos. Se ha observado efectos benéficos en quienes, en pacientes que fueron sometidos a trasplante renal, ¿no? Se hizo un estudio de un grupo de pacientes y se observaba lo siguiente: el 98% de pacientes que habían recibido transfusión, el 98% de los que recibieron transfusión no hicieron eh, rechazo del injerto. En cambio, en los pacientes que no recibieron transfusión, el 80% hizo rechazo
al injerto renal. Y en cuanto al tiempo de sobrevida, pacientes que recibieron transfusión tuvieron un tiempo de sobrevida de 5 años más comparados con los que recibieron trasplante renal, sin transfusión y que no le transfundieron, ¿no? Bien, también se ha observado que hay una reducción en la prevalencia de abortos, ya este es en las gestantes, ¿no? Eh, recurrentes, espontáneos, ¿no? Al parecer está relacionado con este famoso síndrome antifosfolipídico, en el cual el efecto transfusional tiene también un efecto bloqueador en la producción de estos anticuerpos. Bueno, reducción de la recidiva de enfermedad de Crohn, usted sabe que también es una enfermedad autoinmune, ¿no? Entonces, aquí hay una reducción en la recidiva. El efecto de inmunoterapéutico en recaídas en pacientes con leucemia mieloide crónica, sobre todo después que han sido sometidos a trasplantes de médula ósea. Estos son algunos efectos benéficos de pacientes que han sido politransfundidos, pero también hay efectos adversos. Por ejemplo, pacientes que tienen neoplasia maligna, hay recidiva, ¿no? Incrementa la prevalencia de infecciones. En pacientes sépticos, sobre todo, es muy peligroso, entonces estar pensando en transfundir, ¿no? Si antes no hemos controlado este mecanismo de eh, inmunomodulación, ¿no? Sean estos por virus, bacterias, por usuarios, ¿no? Eh, Incluso probablemente en la presencia de esas proteínas llamadas priones, es probable que también esté relacionado con el efecto inmunomodulador. Entonces va a incrementar la susceptibilidad a las infecciones. Hay que, aquí también entonces pensar en reacciones transfusionales de tipo hemolítico o no hemolítico, ¿no? Eh, Sobre todo el efecto de aloinmunización por antígenos de glóbulos rojos, ¿no? O la llamada enfermedad de injerto versus huésped, ¿no? En estos casos, la relación es la siguiente, ¿no? Cuando los pacientes antes de la transfusión son las bolsas que van a ser transfundidas, se les somete a un proceso de radiación, no se produce ese fenómeno de aloinmunización por algunos antígenos de glóbulo rojo o la enfermedad de injerto contra huésped, ¿no? Entonces, eh, el efecto adverso, como repito, es cuando estos pacientes son politransfundidos, debido precisamente a estos linfocitos T del receptor que todavía tienen actividad inmune. Bien, eh, también se ha observado pacientes con historia transfusional crónica, esos politransfundidos, que están predispuestos a presentar infecciones virales, ¿no? Los virus del citomegalovirus, el Epstein-Barr, también van a causar síndromes que involucran daño en la función inmune. Ojo, son dos virus, citomegalovirus y el virus de Epstein-Barr. Están relacionados con síndromes que involucran daño en la función inmune, ¿no? Una vez que se instala el cuadro, controlar este mecanismo es muy difícil. En cuanto a pacientes que reciben plasma o derivado plasmático, por ejemplo, factor 8, factor 9, por ejemplo, ¿no? Pacientes hemofílicos reciben diferentes componentes sanguíneos, son más probables eh, tributarios de infectarse con el virus de HIV, ¿no? Esta parte es importante. También eso está relacionado con estudios, bueno, eso ya lo hacen en Estados Unidos, en Inglaterra. Lo que sucede es lo siguiente, hay unidades de sangre que pueden ser cero negativas para el HIV, pero alrededor de cada 2 millones de estas unidades, una de ellas tiene HIV. Bueno, en estos pacientes hemofílicos, a pesar de que son politransfundidos, ¿no? Y son grupos numerosos de pacientes hemofílicos, sin embargo, eh, se ha observado que a pesar de que las unidades habían sido evaluadas y se había hecho un tamizaje adecuado, había un pequeño grupo, pero existía, que estaban desarrollando VIH.
probablemente por este fenómeno que le llamo del riesgo residual que hay en las unidades, que por más que se desarrollen, se haga tamizajes con tecnología eh, muy sensible, sin embargo, salen seronegativos, ¿no? Pacientes hemofílicos tratados con crioprecipitados también desarrollan los mismos cambios inmunológicos, ¿no?, que los que reciben concentrados de glóbulos rojos. Eh, Cambios inmunológicos en la hemofilia A, ¿no?, que están relacionados con dosis de factor 8. Bueno, en este caso, eh, se sabe ya de que los pacientes hacen una respuesta inmunológica a algún antígeno presente en el factor 8, ¿no? Y ahí es donde comienzan a desarrollar una alteración caracterizada por el efecto bloqueo sobre este mismo factor transfundido, ¿no? Entonces el paciente hemofílico no va a tener eh, el efecto favorable de transfusiones de factor 8, sencillamente porque hay una respuesta inmunológica contra estos factores, no tanto conmigo la parte funcional de factor 8, sino contra la parte antigénica del factor 8. Bueno, los monocitos en los hemofílicos VIH positivos, cuando reciben altas dosis de factor 8, tienen una reducida capacidad de adherencia, respuesta quimiotáctica y capacidad fagocítica, ¿no? Y aquí, en este caso, los estudios in vitro que han demostrado que hay inhibición de la secreción de la interleuquina 2. Acuérdense que la linfocito T inocente, cuando entra en primer contacto con la célula progenitora de antígeno, secreta dos interleuquinas, las más importantes, la 1 y la interleuquina 2, ¿no? En este caso se observa este fenómeno de inhibición de la secreción de interleuquina 2. En pacientes quirúrgicos, también se ha hecho estudios en referente a estos pacientes, ¿no? En este caso, la exposición a componentes sanguíneos es breve, no son politransfundidos, ¿no? Pero están asociados a otras influencias del tipo inmune, como es el estrés quirúrgico, el trauma, la anestesia, ¿no? En este caso, eh, si el paciente no se le ha transfundido, va a causar una desviación en la secreción de citoquinas por los linfocitos T helper 2, ¿ya? Eh, los linfocitos T helper 2 son linfocitos auxiliares o cooperantes, pero necesitan del linfocito T helper 1 para producir ese efecto de producir sustancias citoquinas que estimulen a los linfocitos B. Pero en este caso, al parecer, también la transfusión de una unidad puede bloquear ese efecto del linfocito T helper 2, ¿no? En cambio, si no reciben la transfusión, los linfocitos T helper están produciendo todavía sus eh, citoquinas, pero que van a influir sobre los linfocitos B, producción de anticuerpos, ¿no? En este caso hay una probable reducción en la respuesta de hipersensibilidad cutánea, ¿no? De tipo retardado en la primera o segunda semana de la transfusión. Efectos inmunomodulatorios leves en pacientes que reciben transfusiones autólogas o glóbulos rojos leucodepletados. O sea, a pesar de que se les ha disminuido la concentración de leucocitos, todavía tienen respuestas o efectos inmunomodulatorios leves. Bien, bueno, este es todo el tema. Hasta acá, ¿alguna pregunta? Bien, entonces recordar pues estos efectos inmunomodulatorios están relacionados siempre con la acción de alguna proteína, alguna sustancia soluble dentro de los componentes a transfundir, ¿no? Y tiene efecto a todo nivel.
sea en la parte aferente o la parte deferente, como hemos mencionado. En la parte deferente es cuando el linfocito T inocente entra en contacto con la célula presentadora de antígeno, ¿no? Y la parte deferente cuando ya se produjo la diferenciación clonal, ya están formados los linfocitos T helper, linfocitos T citotóxicos, ¿no? El linfocito T memoria, ¿no? Se está produciendo también la acción sobre los linfocitos B que se transforman en plasmocitos. Y en cada una de estas fases también hay una intervención de alguna de estas proteínas, ¿no? Que vienen con la unidad transfundida, ¿no? Recordar los efectos adversos y los efectos beneficiosos, ¿no? Antes de pensar en una transfusión, ¿no? Recordar también que pacientes politransfundidos tienen determinadas características en cuanto a su efecto inmunomodulador distintos a los pacientes que no son politransfundidos. Caso típico, pacientes quirúrgicos, ¿no? Ellos recibirán pues, una o dos unidades y ahí quedó el tema, pero de todas maneras también hay una respuesta inmunomoduladora, ¿no? Por estos componentes sanguíneos. Bien, entonces hasta acá nos quedamos. Vamos a grabar acá la asistencia. Ok.